Ya estamos aquí otra vez. ¡Ay, a primavera! Está todo florecido. Árboles en flor. Mariposas. Verde. A flor do chaguazo, que pinta de azul todo. A flor da uz, o pinta de rosado. Está o campo pintado. Hasta que viña unha xeada e barra todo. E a tomar polo cu. Por eso hai que ler. Sempre nos quedará a lectura. Ai, putas do mundo, putos do mundo, benvidos á Escola do Canizo. Vamos falar de materialismo. Materialismo, canto materialismo, Dios mío. Doctrina filosófica opuesta directamente al idealismo, que solo reconoce realidad sustancial a la materia, de la que depende, según ellos, toda existencia. No hay existencia sobrenatural según el materialismo, y además no son necesarias ni causa final, ni fin último, ni inteligencia alguna para explicar el universo y los fenómenos de la naturaleza. ¡Qué parvada! La conclusión lógica del materialismo es que los únicos e importantes valores asequibles al hombre son la riqueza, los placeres de los sentidos y las satisfacciones del cuerpo. ¡Hala! Cualesquiera que sean los procesos mentales que el hombre experimenta, dice el materialista, son causados por procesos materiales. El materialismo fue cultivado por los filósofos presocráticos, sistematizado en el siglo V por Demócrito, alentado por epicúreos y estoicos y renovado en el siglo XVII por Gassendi. Hobbes y Holbach defendieron tesis materialistas y muchos otros. Dada la íntima oposición existente entre el materialismo y la religión, los sostenedores de una de estas concepciones han sido siempre y siempre serán enemigos jurados de la otra. Y estámonos para pensar tamén, se fai falta. Como non? El dilema, la disyuntiva entre materialismo y religión, entre realismo aristotélico e idealismo platónico, es el gran problema y reto de la humanidad. Elegir uno de estos caminos descarta y atenta contra el otro. Materialismo dialéctico. Es el formulado como base teórica del comunismo. Por dialéctica se entiende la rama de la lógica que enseña las reglas y modos de razonamiento. Se trata de una interpretación sistemática de conceptos para desarrollar lo implícito en ellos. El materialismo dialéctico concibe la historia como moviéndose a impulsos de la lucha de clases engendrada por el desarrollo económico, lucha que culmina en el triunfo del proletariado industrial. El materialismo dialéctico sostiene que todas las formas de actividad política, social y ideológica tienen sus raíces en las condiciones materiales de la vida. La suma total de las relaciones de la producción constituye la estructura económica de la sociedad, fundamento real de la sociedad, mientras que los sistemas políticos y económicos son simplemente la superestructura que se asienta sobre la sociedad y experimenta cambios con la misma. La época del telar a mano creó la sociedad feudal, la época del telar mecánico engendró la sociedad capitalista burguesa. Cada edad posee sus propias ideas, religiones y principios. El materialismo dialéctico de Karl Marx supone en muchos puntos la aplicación invertida del espiritualismo dialéctico de Hegel. El materialismo dialéctico no solo pretende explicar la naturaleza de la sociedad, sino también brindar la base para transformarla. Lenin y Stalin, que fue un dictador comunista como Mao, Pyongyang, Castro, han hecho especial hincapié en que la estrategia y tácticas comunistas dependen de la teoría comunista. No puede haber movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria. Lenin emprendió la tarea de desarrollar el materialismo dialéctico de Marx y Engels y sometieron a crítica las tendencias antimaterialistas entre los marxistas. Lenin y Stalin aportaron a la teoría algunos elementos nuevos y resaltaron la necesidad de reexaminar el marxismo a la luz de los nuevos desarrollos históricos, en especial del imperialismo nacido a finales del siglo XIX y de la revolución comunista bolchevique rusa. Existencialismo. Movimiento filosófico y cultural desarrollado en Europa occidental del siglo XX. Nació en Francia y Alemania. Gabriel Marcel empleó el término existencialista por primera vez para describir una dimensión filosófica que a su juicio había descuidado el pensamiento contemporáneo absorbido por las corrientes racionalistas. Afirmaba que
En sus esfuerzos por hacer las cosas inteligibles, el filósofo separa el objeto que estudia de la textura existencial a la que pertenece. Esta dimensión existencial se refiere a ese poder por el que el objeto puede afirmarse a sí mismo como existente allí. Algunos racionalistas llegan hasta ignorar la existencia allí del objeto y en cambio se dan por satisfechos con que el objeto sea cognoscible. En contra de esta tendencia vulgarmente llamada idealismo, Marcel pretendió demostrar que esa dimensión existencial no puede ser ignorada, sino que debe subsistir como una parte importante del quehacer filosófico. Aunque el sentido primigenio del existencial ha acumulado nuevos significados desde 1925, aún se mantiene el énfasis de la acepción original. Existencialismo alude a existencia. Existencia se ha opuesto siempre a esencia en lenguaje filosófico. Tradicionalmente se concibe la existencia como aquello por lo que un ente es, mientras que esencia denota lo que un ente es. Durante siglos los filósofos han discutido si esencia y existencia han de entenderse como una misma cosa o como cosas distintas. Tan pronto como algo existe, es obvio que siempre es algo y tiene alguna forma de esencia. Existencia tiene un ser humano, un animal, una planta o cualquier otra cosa, y es imposible que no tenga esencia. Lo que le importa al existencialista no es el cosmos, la naturaleza, la vida animal o el origen de la vida, sino el ser humano individual para el cual lo que cuenta es su existencia. Al dar prioridad a la noción de existencia, el existencialismo no excluye la esencia, simplemente acentúa que el hombre individual existe y existiendo se hace a sí mismo ser hombre o ser de tal manera. La existencia precede a la esencia, así el individuo hace su propia esencia existiendo. Lo que el existencialista desea demostrar sobre todo es que si el individuo al existir se hace a sí mismo, esto vale tanto como decir que el hombre es absolutamente libre. Este es el núcleo de la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre. Sartre considera la libertad no solo como una posibilidad de elección, sino también como aquello que permite al hombre ser artísticamente creador. Todo individuo debe ser el centro de un mundo que él crea con su sola presencia. Cada individuo, por el hecho de estar allí, constituye un mundo humano y da sentido a las cosas. El hombre, por estar allí, revela un mundo que sin la presencia humana no se conocería en sus dimensiones de espacio y tiempo y en toda su diversidad. El mundo no es contemplado por el filósofo existencialista como una fuente de felicidad. Presenta al hombre como una entidad en conflicto con un mundo que él no puede comprender y en combate con su prójimo, cuya libertad a su vez se le presenta como una amenaza a su propia libertad. La existencia es absurda para cualquiera que contemple el universo con esta perspectiva. El concepto del absurdo no es la única revelación del hombre individual en un mundo hostil, también está la angustia. La libertad se manifiesta a través de la angustia en la vida. Según Sartre, la angustia es el miedo de uno a sí mismo, la dolorosa duda ante la multitud de posibilidades que solo el individuo ha de determinar por sí mismo. La libertad convierte al hombre en dueño de su destino, de aquí su responsabilidad y su miedo. Las emociones constituyen para Sartre una fuente de conocimiento. A través de sentimientos como la vergüenza y la arrogancia se nos revela la existencia de los demás como una parte inevitable de nuestras vidas. Sartre era consciente de las responsabilidades sociales que presionan e inciden sobre el individuo cuya libertad absoluta tanto acentuó. Albert Camus, en su obra La peste, expone el sufrimiento en el hombre y la heroica necesidad de combatirlo incesantemente. En sus obras analizó el sentido del absurdo en la vida y llamó a los hombres a unirse contra el mal carente de sentido. El existencialismo puede demostrarse que nace como reacción a Hegel, cuya filosofía es objetiva y sistemática. Todas las filosofías existencialistas son deudoras de Descartes, que introdujo una filosofía centrada sobre el sujeto humano. Lo que me interesa es el hombre. El filósofo danés Søren Kierkegaard ha recibido la etiqueta de primer existencialista por su reacción contra Hegel en su intento de acentuar la realidad subjetiva y existencial vivida.